Shabbat Shalom, amados hermanos. Pues nuevamente agradecemos a nuestro Creador por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente con ustedes en este día de Shabbat. Todo sea para bendición, pues siempre esperando que todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos, conocidos, personas que nos ven, todos estemos bien, gozando de las bendiciones de Hashem, esperando que así sea. En el nombre de nuestro justo Mesías Yeshua, Shalom a todos. En esta semana toca estudiar con ustedes. Hay dos porciones. La primera porción se llama Hukad y la segunda porción es Balaj. En esta semana se juntan estas dos porciones. Claro está, es poco el tiempo que tenemos, así que voy a tratar de darles dos temas, uno de la parashá Hukad y otro de la parashá Balaj. Pequeños los temas, vamos a aprovechar más o menos unos 30-35 minutos para cada tema, esperando, mis hermanos, que como siempre sean de mucha utilidad para nuestra vida espiritual. Nuevamente les digo, Hashem les bendiga a todos, Hashem sea con todos nosotros y de verdad estemos perfectamente en todos los sentidos. Es lo que necesitamos en estos días, estar bien, gozando de las bendiciones del Señor. Pues bien, mis amados hermanos, voy a empezar haciendo, pues en este caso, dos pequeños resúmenes de las dos porciones. Primero empezamos con el resumen de la parashá Hukad, como ustedes ven. Un tema que trae esta parashá es sobre Pará Adumá, la vaca roja, como les digo, un rito que Hashem ordenó para buscar una vaca roja, quemarla totalmente, junto con madera de cedro, hisopo y hilo escarlato y hilo rojo, ¿de acuerdo? Y todo esto va a servir para purificar a la persona que se había impurificado al tocar algún muerto. Entonces, esta parashá trae todas las instrucciones acerca de la vaca roja, cómo tenía que sumergirse en la mikvé, y después de eso, pues, podía participar de los servicios del santuario, del Bet HaMikdash. La parashá nos señala que el pueblo de Israel anduvo durante 38 años errando por el desierto. En ese tiempo murieron todos los miembros de aquella generación que había pecado en contra de Hashem 10 veces, y todos aquellos que fueron mayores de 20 años hasta 60 años murieron. Y pues solamente sabemos nosotros que dos personas sobrevivieron. Estas dos personas son Yehoshua y Caleb. La parashá también nos comenta que al comienzo del año 40 del Éxodo, la congregación de Israel regresó a Kadesh, y fue en ese lugar donde muere la hermana de Moshe y de Aarón, Miriam. Allí la sepultaron también. Entonces,
este asunto de la muerte de Miriam, es un asunto muy triste, pues la parashá nos dice que ocurrió al principio del año 40. Ajá. También la parashá nos dice que, bueno, pues se les acaba el agua y como ustedes saben, empiezan a murmurar nuevamente contra Moshe por la falta de agua. Hashem le ordena a Moshe que les dé agua a la población. Aquí surge el episodio triste, lamentable, de cómo un hombre que se había esforzado durante 40 años por llevar al pueblo, habiéndolo soportado enormemente durante todo este tiempo, surge este episodio tan triste, tan lamentable, de que Moshe y Aarón pierden la oportunidad de entrar a la tierra que Hashem había prometido. Obviamente todo esto porque Moshe y Aarón deshonraron a Hashem delante del pueblo. Y entonces pues esto hace que no pudiesen entrar a la tierra de promisión. Y le digo triste, lamentable el momento, porque como un hombre o como una persona puede perder la oportunidad de entrar por una equivocación. Obviamente tiene que darnos a nosotros a mucha enseñanza, porque siempre que tenemos que estar alerta. Amén. Pues bien, también la parashá nos dice que se instruye a la gente, a todo el pueblo de Israel, para que se prepare para las últimas etapas finales del viaje, ¿no? La parashá nos dice que la única ruta disponible para ellos se extendía a través de la tierra de Edom, ¿no? Al sur del Mar Muerto. Entonces Moshe envía mensajeros al rey de Edom, solicitándoles permiso para poder pasar, y hasta inclusive ofreciendo pagar por el agua, pagar por la comida, pagar por todo lo que pudiera ofrecérseles. Fíjense que esto significaría un gran negocio para Edom, y sin embargo Edom no lo permitió, ¿de acuerdo? A pesar de que el pueblo de Israel insistió, Edom no lo permitió. Y es triste, es lamentable, porque estamos hablando de su hermano. Entonces, el hermano no permitió pasar a su otro hermano por su territorio. Ajá, entonces, sabemos que el rey se rehusó y salió armado para no dejar pasar al pueblo de Israel. Ya de antemano Hashem le había dicho que no iba a darle la tierra de Edom a Israel, por lo tanto no tendría que serle problemas. Entonces, el pueblo de Israel se vio obligado a hacer un rodeo por las fronteras sureñas de Edom. La parashá nos comenta que cuando el pueblo de Israel llegó al monte Or, allí va a morir pues otro hermano de Moshe, en este caso Aarón. Allí muere y allí es sepultado. La parashá nos comenta que pues ambos subieron al monte y allí se quedó Aarón. También se da instrucción de que se les quiten las vestiduras a Aarón y se pongan sobre Eleazar, su hijo, para que sea el Cohen Gadol. Bueno, la parashá nos sigue diciendo que después de rechazar exitosamente el ataque del rey cananita de Arad, el pueblo de Israel, ya muy fatigados, ¿verdad?, se quejaron amargamente por falta de agua y de alimento. Obviamente por eso fueron castigados una vez más. Fueron castigados a través de unas mordeduras que la serpiente, ¿verdad?, hacían sobre ellos. Entonces el pueblo admite su error. Hashem manda a Moshe a que erija, levante una serpiente de metal, y cualquier persona que pudiera verla, en este caso, se curaría. Este episodio también es muy famoso, ¿de acuerdo? Pues bien,
La congregación, habiendo deambulado por el sur, al este y luego al norte, pasando por las tierras de Edom y de Moab, se detuvo cuando llegó a Arnón, frente a la frontera entre Moab al sur y Emor al norte. Sihón, el rey de Emor, no quiso permitir nuevamente a los israelitas que pasaran por su tierra, y entonces lanzó su ejército en contra de ellos. Pero, pues, como ya sabemos, Hashem viene con el pueblo, entonces Hashem ayuda al pueblo. La batalla, ya sabemos, terminó en derrota para los emoritas. El pueblo volvió hacia el norte, a las tierras fértiles de Gilad y de Basham, donde nuevamente el pueblo van a derrotar a otro rey llamado Og, que es rey de Basham, ¿no? Tomaron posesión de su territorio y bueno, pues la tierra del este del Jordán había sido conquistada y los israelitas acamparon pues finalmente en la tierra en la frontera entre Moab frente a Jericó. Bueno, este es el resumen de la Parashá Jukad. Bueno, voy a darles también un pequeño resumen de la Parashá Balak para que en nuestra mente esté fresco estas dos porciones, ¿de acuerdo? Bien, la Parashá Balak, como ustedes saben, hermanos, pues después de que el rey de Moab, Balak, ve que los israelitas vienen conquistando y vienen destruyendo a todos los pueblos que se les ponen al frente, entonces Balak, temiendo una invasión a su propio reino, va a concertar una alianza con sus antiguos enemigos. Esos enemigos eran los midianitas, ¿se acuerdan? Este pueblo de donde sale Yitro, los midianitas. Habiendo concertado esta alianza, envían mensajeros a Bilam, un profeta famoso de Petor, para solicitarle que venga y maldiga a los israelitas. Bueno, como ustedes saben, debido a una guerra anterior, Bilam se hizo muy famoso porque maldijo a uno de esos pueblos que estaba en guerra. Al final resultó perdedor y entonces se ganó una fama de que él, a quien maldecía, entonces pues estaba maldito y por lo tanto podía perder. Bueno, mandan a traer a Bilam. Ya ustedes saben, mandan una comisión para hacerlo a que viniera. Llegan y sabemos por la escritura que no se le permite ir a maldecir al pueblo de Israel. Balak, creyendo en que si envía a otros emisarios de mayor renombre, de mayor prestigio, ofreciéndole a Bilam mayores honores o otra recompensa, quizás así podría convencer a Bilam. Entonces, obviamente Bilam, motivado por su codicia personal, a esta otra delegación le pide que se queden en esa noche para ver qué instrucciones da Hashem, ¿no? Hashem en la primera ocasión no le había permitido a Bilam ir, pero para este momento le permite ir, da su autorización, solo con una condición de que solamente señale o indique, ¿verdad? Y diga o hable lo que Hashem le indique, ¿de acuerdo? Pues como ya sabemos, Bilam fue con Balak, es recibido, se hace una fiesta en su honor. Después de eso, Balak lleva a Bilam a un lugar donde se puede ver el campamento de Israel y desde allí le pide maldecir a Israel, ¿de acuerdo? Entonces,
Obviamente sabemos por la escritura que Bilam no puede maldecir a Am Israel. En su lugar regresa con Balak y dice las palabras: ¿por qué de maldecir yo al que Dios no maldijo? He aquí un pueblo que habita solitario, no se da considerado entre las naciones. Eso es lo que oye Balak de Bilam. Entonces, Balak, disgustado por la inesperada alabanza que hizo Bilam de los israelitas, lo lleva a otro lugar para que maldiga, pues vamos a decirlo, intente maldecir a Israel. Pero como sabemos, mis amados hermanos, no puede Bilam maldecir a Israel. Sabemos que Balak se disgusta con él por no maldecir al pueblo. Lo despide y le dice, ¿verdad?, que se olvide de la recompensa, se olvide de todo lo que se le había prometido. Y entonces Bilam, dice: pues yo ya te había dicho que no podía decir algo de mí mismo. Ok, bueno. Por último, la parashá nos dice que Israel asentó en la llanura de Shittim. Allí las mujeres de Moab, sabemos ahora, aconsejadas por Bilam, tentaron a los israelitas, y allí el pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab, con una consecuencia tremenda. Pues 24,000 miembros de la congregación mueren, ¿de acuerdo? Aquí también se registra el episodio tan famoso de Pinhas, ¿de acuerdo? El hijo de Eleazar el Cohen Gadol, que viendo que un hombre toma a una mujer midianita y la lleva hasta su tienda para tener relaciones sexuales con ellas en frente de toda la congregación, Pinhas toma una lanza y los atraviesa a ambos por la mitad. Debido a esto, pues Hashem, en la parashá que viene, ¿verdad?, le dice a Pinhas que él hará un pacto con él. Entonces, mis amados hermanos, pues este es el segundo resumen de la parashá Balak. Bien, pues vamos a entrar a los temas. Les dije, les preparamos 2 temas, no grandes, cada uno de la porción Jucat y otro de la porción Balak. Entonces, pues bueno, esperando. Sobre la porción Jucat, hace 8 días hablábamos de la grandiosa actitud de Moshe Rabbeinu y que debíamos imitarlo, pues sabemos que en el asunto de Korah, de Datán y Abiram, y On, que es otra persona que se nos olvida, pero que estuvo allí, buscó siempre hacer el shalom con ellos. Al final sabemos que no lo consiguió, pero a través de lo que enseñamos hace 8 días, valoramos todo el esfuerzo que puso Moshe en lograr el shalom. En esta parashá, Jucat, vemos que Moshe, juntamente con su hermano Aarón, cometen un error que les cuesta el entrar a la tierra de promisión, a Eretz Israel. Un error tremendo, un error, diríamos, enorme, que no les va a permitir entrar a la tierra de Israel. Y bueno, pues esto va a hacer que aunque Moshe luego va a rogar, va a pedir por entrar a la tierra, no lo va a lograr. Lo único que Hashem le va a permitir es ver la tierra desde lejos. Entonces, en esta parashá se registra este error que cometieron tanto Moshe y Aarón
y que no les va a permitir entrar a la tierra. Ahora, como expresa el rabino Shaul Rosenblatt sobre la falta de Moshe, él citando a Salomón en Proverbios, capítulo 24, verso 16, dice así: un hombre recto cae 7 veces y se levanta, un malvado cae una sola vez. Dice Shaul Rosenblatt: todos nosotros, incluso Moshe, transgredimos, todos cometemos errores, generalmente grandes errores, pero el tema no es cometer o no el error, sino cómo enfrentamos la situación a continuación. Entonces, es importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que Moshe sí cometió un error, y un error tremendo que no le va a permitir entrar a la tierra. Pero vemos que la actitud de Moshe no fue la de alguien que se derrotó, sino que siguió trabajando, siguió esforzándose, siguió cumpliendo con la tarea que se le había encomendado. Entonces, como dice este rab, Shaul Rosenblatt, que todos nosotros, incluso Moshe, transgredimos, hacemos errores. El asunto no es cometer el error, el asunto no es hacer una falta, sino cómo enfrentamos la situación a continuación. Y vemos que Moshe es un hombre que después de que cometió el error, no es alguien que se está quejando, sino es alguien que sigue luchando, se sigue esforzando, de tal manera, escuchen con atención, de tal manera que hoy cuando hablamos de Moshe, hablamos de su grandeza siempre, hablamos del gran hombre que fue, hablamos de esa persona que luchó al lado de Israel por ir a la tierra de promisión, y no nos acordamos de que no entró a la tierra de promisión, porque al final eso no definió a Moshe. A Moshe no lo definió este error, sino toda su vida. Entonces todos cometemos errores, ¿verdad? Todos tenemos faltas. El asunto es, ¿qué hacemos después de que las cometemos? Nos vemos derrotados, nos vemos como que ya somos perdedores, como que vemos que ya no podemos cambiar nuestra vida. Ese es el asunto. Entonces dice Shaul Rosenblatt así. Dice, si alguien roba una vez, no se convierte en un ladrón, sino simplemente es una buena persona que robó una vez. Si alguien roba un par de veces, todavía no es un ladrón, sino que es una buena persona que robó un par de veces. Pero si una persona se identifica con el acto de robar, si se ve a sí mismo como un ladrón, solamente en este caso la persona se habrá convertido en un ladrón. Un hombre correcto puede llegar a robar, pero luego intentará revertirlo. Tal vez volverá a hacerlo, pero intentará frenarse. Él puede incluso llegar a robar muchas veces y levantarse después de cada una, como dice el rey Salomón. Solo se convertirá en un malvado cuando se estanque donde está, cuando crea que no puede levantarse, cuando pierda la esperanza de ser bueno y hacer el bien y deje de intentarlo. Entonces, Moshe Rabenu fue una persona que después de que cometió su error, ¿verdad?, se levantó y siguió su vida al servicio de Hashem. Esa es la enseñanza que nos deja aún Moshe, aún en sus momentos críticos. Seguir trabajando, seguir luchando. Por eso es que, por ejemplo, tenemos la carta a los Hebreos, que dice, capítulo 3, versos 1 y 2, dice, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren al apóstol, al Shaliach y Cohen Gadol de nuestra profesión, a Yeshua HaMashiach, el cual es fiel
al que le constituyó, como también lo fue Moshe sobre toda su casa. Así que, ¿qué fue Moshe? Un hombre fiel sobre toda su casa. El error que cometió, obviamente, en ese momento no le va a permitir entrar a la tierra de promisión. Pero su salvación, el que Él va a estar, mis amados hermanos, el que estará con el Mesías en el reino, obviamente eso está garantizado, solamente no pudo entrar a la tierra de promisión. Y repito, tristemente, después de haberse esforzado tremendamente durante 40 años. Eso también nos debe dejar una enseñanza a nosotros. Siempre tenemos que estar alertas, siempre tenemos que estar con los ojos abiertos, porque cualquier error nos puede tirar, nos puede hacer caer. Amén, los errores nos hacen caer, pero tenemos que levantarnos. Y Moshe se levantó y Moshe cumplió con su encomienda. ¿De acuerdo? Entonces, Moshe cometió un grave error. De hecho, si somos más críticos, cometió unos cuantos errores. Pero pese a ello, nosotros seguimos considerando a Moshe como un hombre fantástico, como un hombre enorme, como un hombre, como dice la Escritura, que habló cara a cara con Hashem, ¿no? Un hombre que Hashem dijo: yo con los demás hombres hablo a través de sueños, pero con mi siervo Moshe hablo con él cara a cara, ¿verdad? ¿Y saben por qué, mis amados hermanos? Porque Hashem no demanda ni exige perfección. Simplemente espera que nos esforcemos para llegar a la meta. En esta vida, en este camino, van a existir muchos obstáculos y probablemente tropecemos una y otra vez. Pero es importante, es crucial que veamos estas caídas como pasajeras y no como definitivas. Amén. Todos nos equivocamos, es porque somos seres humanos, pero no nos identifiquemos con los errores que cometamos en la vida. No nos veamos a nosotros mismos como personas incapaces de continuar y de pasar a pesar de las caídas. Si tú eres una buena persona que ha fallado, siempre vas a poder levantarte, sin importar qué tan bajo hayamos caído. Si por el contrario te ves a ti mismo como una persona mala, como una persona pues sí, que no tiene por qué levantarse, como decía Shaul Rosenbrand, es decir, como dices que eres un ladrón, entonces puedes robar, te quedarás ahí abajo y en ese lugar donde caíste. Y ese sería el peor error de todos. Entonces, Moshe nos invita, nos enseña, aún en su caída, hermanos, a que tenemos que levantarnos. Y que al cometer errores, bueno, ese es humano, ¿verdad? Pero no significa que somos una mala persona. ¿De acuerdo? Necesitamos seguir insistiendo y en nuestro camino vamos a tener tropiezos, vamos a tener caídas. Todo el asunto es cómo enfrentamos esas caídas. Cómo esos errores los canalizamos para nuestro bien, para ser mejores personas. Y al final, hoy, cuando hablamos de Moshe, ¿quién se acuerda de su error o de los errores que Moshe cometió en su vida? No nos acordamos enormemente de cómo Moshe comenzó al principio de los 40 años y cómo terminó siendo un hombre elevadísimo, tanto que la Escritura registra que no hubo alguien tan humilde como Moshe, alguien tan manso como Moshe. De eso hablamos hoy, porque él siempre enfrentó
sus errores, se levantó y todos sus errores fueron para crecer. Amén. Así que no debemos, si tropezamos, no debemos sentirnos que somos una mala persona, sino que tenemos que levantarnos y esforzarnos, obviamente un poco más, pero para eso es todos los retos que tenemos en esta vida. ¿De acuerdo? Ahora, fue grave el error de Moshe cuando le pegó a la piedra, cuando Hashem lo mandó a sacar agua. Hermanos, ¿cuál fue realmente la naturaleza del pecado de Moshe? ¿Fue acaso que se enojó? ¿Fue que perdió la cordura en ese momento? ¿Que fue impaciente? Fíjense que en este asunto debemos ser muy claros. La Torá lo describe muy claro lo que le sucedió a Moshe. En el verso 12 dice que Moshe no tuvo fe suficiente en Dios. Así dice el verso es claro, ¿verdad? Fíjense que esto es complicado de entender, porque Moshe, el que entregó las tablas de la Torá al pueblo, el que trajo las plagas sobre Egipto, el que abrió el Mar Rojo, el que a través de él Hashem enviaba el maná, ¿verdad? Que la Torá diga que no tuvo suficiente fe en Hashem, es tremendo, ¿no? Entonces, no es un pecado menor, es un tema serio. Entonces, por eso es que Hashem no le permite a Moshe entrar. Ahora, para tenerlo fresco en nuestra mente, vamos a leerlo para que veamos por qué Moshe y Aarón no entraron. Y como dijimos hace un momento, la Torá es clara y dice por qué no entró. Entonces dice en Números, capítulo 20, del 1 al 12, Bamidbar, dice así: Y llegó toda la congregación de los hijos de Israel al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo permaneció en Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultado. Y no hubo agua en la congregación, y ellos se juntaron contra Moshe y Aarón. Y contendió el pueblo con Moshe, y hablaron diciendo, hubiese sido mejor que hubiésemos tenido la misma suerte de nuestros hermanos delante del Eterno. ¿Y por qué trajeron a la congregación del Eterno a este desierto para morir aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar para siembra, ni higueras, ni viñas, ni de ganados, y ni siquiera hay agua para beber. Verso 6. Y se retiraron Moshe y Aarón por causa de la asamblea a la entrada de la tienda de asignación, y cayeron sobre sus rostros, y la gloria del Eterno se les apareció. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, verso 8, toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará sus aguas. Así le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus animales. Y tomó Moshe la vara delante del Eterno, como él se lo había ordenado. Verso 10. Y reunieron Moshe y Aarón toda la asamblea frente a la peña, y Moshe les dijo, oíd ahora, rebeldes, podremos hacer salir por ventura para vosotros agua de esta peña. Y levantó Moshe su mano e hirió la peña con su vara 2 veces. Y salió mucha agua, y bebieron la congregación y sus animales. Verso 12. Y dijo el Eterno a Moshe y a Aarón, ¿por qué no creísteis en mí para santificarme,
a los ojos de los hijos de Israel, por eso ustedes no introducirán a esta congregación a la tierra que yo les he dado. Creo que la Torah es muy claro en el motivo, la razón por la cual Moshe no entraron. No fue porque Moshe se haya enojado, no fue porque Moshe les haya dicho rebeldes a los hijos de Israel. Dice el verso 12, porque no creísteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel. Porque no creísteis en mí, porque no tuvisteis fe en mí. Entonces, como dijimos hace un momento, Moshe, ese gran hombre que hemos venido alabando, no tuvo fe en Hashem, hermanos. Está tremendo que podamos decir esto, pues la Escritura dice, porque no creísteis en mí para santificarme a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, creo que la Torah es muy clara en decirnos por qué Moshe y Aarón no entraron a la tierra de promisión. Porque tuvieron falta, no hubo emuná en ellos, ¿de acuerdo? Para creer en Hashem. Entonces, Hashem le dice a Moshe que le hable a la roca y de ella va a salir agua. Fue muy clara la instrucción del Todopoderoso, hablarle a la roca. Ahora, esto contrasta enormemente, mis amados hermanos, con el hecho de que 40 años atrás, escuchen bien porque aquí estamos en el año 40 años atrás, cuando el pueblo requirió agua, la instrucción del Todopoderoso había sido golpear a la roca para que fluyera agua. Eso lo pueden ustedes checar en Éxodo capítulo 17, verso 6. Allí Hashem le dice, pégale a la roca y va a dejar a salir agua. Entonces, ahora Hashem no le dice a Moshe que pegue a la roca, sino que le hable. Amén. Entonces, bueno, algo debió pasar aquí. Fíjense que la Escritura dice que Hashem le dijo, toma tu cayado, toma tu vara. ¿De acuerdo? Pero ya le había dicho también, le vas a hablar. Entonces, en esta ocasión, Moshe no debía pegarle a la roca, debía hablarle. Entonces, sin embargo, Moshe golpea la roca. Ahora, si nos damos cuenta, Moshe golpea la roca 2 veces. Algunos comentaristas expresan que le pegó una vez y entonces no salió agua y le volvió a pegar otra vez y bueno, en la segunda vez comienza a salir agua y mucha. ¿Cuál fue la respuesta de Hashem? Ya que golpeaste la roca en vez de hablar con ella, no vas a liderar el pueblo en su entrada a la tierra. No lo vas a hacer. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué ahora Hashem? ¿Por qué ahora Hashem le pidió no que golpeara la roca, sino que le hablara a la roca? Entonces, tenemos que pensar por qué ahora cambió, por qué ahora se le pide a Moshe no pegarle, a pesar de que le dijo toma tu vara, sino que le dijo háblale a la roca. Y esto se debe, mis amados hermanos, a que a la situación nueva que estaba viviendo el pueblo de Israel en el desierto después de 40 años. Como dijimos en el resumen, es una nueva generación. Moshe está interactuando con una nueva generación. Aquella generación que había fallado al Eterno y que se había quedado postrada en el desierto ya no está. Así que es una nueva generación, mis amados hermanos, y por lo tanto el pueblo de Israel
se encuentra en un momento crítico, en un momento de transición, en el cual pasaría de una vida en el desierto a una vida a la tierra de Israel. Entonces, ante la roca, las instrucciones de Hashem a Moisés fueron cuidadosamente elegidas para reflejar ese cambio, esa transición. 40 años antes, Hashem le había dicho a Moshe que golpeara la roca, porque el pueblo acababa de salir de una esclavitud brutal en Egipto. Y golpear, vamos a decirlo entre comillas, era un idioma que el pueblo comprendía. Pero esta vez Moshe tenía que liderar a una nueva generación que había crecido en libertad, a una generación que requería otro enfoque, un enfoque más suave. Era hablar. Amén, era hablar. Entonces, tenía que hablar a la roca. ¿Y por qué? Para esto, Rashi nos va a ayudar por qué tenía que hablar a la roca. Rashi, explicando Bamidbar, capítulo 20, verso 12, dice así. Cuando la Escritura dice, porque no tuvieron fe en mí para santificarme delante de la congregación, el comentario de Rashi es el siguiente. Dice, pues si ustedes le hubieran hablado a la roca y ésta hubiera sacado agua, yo hubiera sido santificado a los ojos de toda la asamblea. Y los israelitas hubieran dicho, si esta roca, que no puede ni oír, que no puede hablar ni oír, ni necesita ser sustentada, aún así cumple la palabra del Omnipotente. Con mayor razón nosotros debemos cumplirla. Entonces, ¿por qué Moshe debía hablarle a la roca? Para santificar su nombre a ojos de todo el pueblo, para que el pueblo pensara y dijera, ¿cómo es posible que algo inanimado hace la voluntad de Hashem y nosotros no lo podemos hacer? Todo en este mundo, mis amados hermanos, obedece a la voz de Hashem. Solamente los hombres tenemos esa particularidad de no querer obedecerlo. Pero esa era la enseñanza. Si ustedes le hablan a la roca, entonces harán que el pueblo piense, que el pueblo medite. ¿Cómo es posible que un ser inanimado como una roca hace la voluntad de Hashem y nosotros no? Por eso es que tenía que hablarle a la roca. Entonces, en este pequeño tema hemos hablado de que un error no te define. Obviamente este error que cometió Moshe es grande. Que la Torah lo acuse por un momento de no haber tenido fe en Hashem es un error tremendo. Pero como dijimos, al final solamente nos acordamos de Moshe, de lo grandioso que fue, de lo grandioso que terminó con su vida. Porque aún, escuchen bien, aún a pesar de que Hashem le había dicho, tú no vas a entrar, él no se preocupó por él. Él inmediatamente le dijo a Hashem, en las porciones que vienen, le dijo a Hashem, pues entonces busca a un varón para que este pueblo tenga un dirigente, para que este pueblo se sienta que hay alguien que lo dirige. Yo sé que yo ya no puedo dirigir, no puedo entrar ni salir, pero busca a alguien. Al final de sus días, no se preocupó por él, se preocupó por el pueblo que había pastoreado durante 40 años en el desierto. Esa es la grandeza de Moshe. Y por eso es que hoy, 3.500 años después, estamos hablando de Moshe. Obviamente, como toda persona, tuvo errores, pero esos errores no lo definieron a él. Él nunca se quedó postrado. Amén. Los errores fueron para crecer y esa es la enseñanza que quiero transmitirles en esta mañana. Bueno, ese fue el mensaje, pequeño mensaje, no es muy grande, de la Parashá Jukad.
Bien, voy a pasar a darles un mensaje también pequeño, pero esperemos que provechoso para nosotros, de la Parashá Balaj. Amén. Bueno, ya hicimos el resumen sobre la Parashá Balaj, que es lo que vamos a expresar. Pues bueno, hay algunas preguntas que siempre la congregación hace, los hermanos hacen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta parashá, hermanos, se nos cuenta acerca del encuentro entre Am Israel y los moabitas, ¿de acuerdo? Entonces, el rey de Moab, llamado Balaj, pues está temeroso, está angustiado porque Israel es como un toro, dice la Escritura. Israel es como un toro que se viene comiendo todo. La verdad es que, hablando humanamente, Balak sí está preocupadísimo porque ¿quién detiene a Israel? No hay alguien que detenga a Israel, ¿no? Es como un toro que viene lamiendo toda la hierba, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esto, pues el rey de Moab quiere robustecer, quiere fortalecer la fuerza de su país, de su pueblo. Para esto, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a contratar los servicios de Bilam. Este Bilam es una persona, bueno, lo conocemos como un profeta. Obviamente no es del pueblo de Israel, es un profeta gentil, ¿de acuerdo? Dice así, dice la Escritura que Balak va a contratar a Bilam para que maldiga a Israel. Bueno, y para entender por qué va a hacer esto, bueno, es porque hay una guerra anteriormente, y en esa guerra Bilam maldice a un pueblo y ese pueblo pierde. Entonces se ganó una fama, como diciendo, aquel a quien Bilam maldice, pues está perdido. Entonces Balak, con ese entendimiento, trae a Bilam para que maldiga a Israel. Algún hermano en alguna ocasión me hizo la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿por qué el rey de Moab, acorde con su deseo de fortalecer, de hacer más fuerte, de hacerse más fuerte él o a su pueblo, no pidió una bendición para los moabitas? ¿Por qué decidió que Bilam maldijera a los judíos en cambio, o a Israel en cambio? Y de verdad, si Balak tenía miedo de Israel, ¿por qué no dijo, voy a llamar a Bilam y hacer que me bendiga? Si él me bendice, entonces ¿quién va a venir contra mí? No voy a tener ningún conflicto, no voy a tener miedo, porque voy a estar bendecido. Sin embargo, llama a Bilam para que éste maldiga a Israel. Esa es la pregunta. Entonces, a modo de respuesta, podemos ver que en el mundo, mis amados hermanos, existen dos formas de superarnos. Dos formas en que las personas podemos superarnos. Una de ellas es mejorarnos a nosotros mismos. Pero si nos vamos por allí, si queremos superarnos y nos vamos por mejorarnos a nosotros mismos, este camino requiere esfuerzo y requiere disciplina. Pero hay otra forma de superación. ¿Cuál sería otra forma? La otra forma es rebajar a los demás. Que los demás estén a tu nivel. Que los demás se hagan menos. Así yo no tendré que esforzarme, que luchar, que disciplinarme para alcanzar algo. Todos estarán a mi nivel. Entonces,
¿Qué es lo más fácil en esta vida? Lo más fácil en esta vida es disminuir a las personas, que las personas estén a nuestro nivel. Lo más difícil es mejorarnos a nosotros mismos, porque eso va a requerir de nosotros mucho esfuerzo, eso va a requerir de nosotros mucho empeño, eso va a requerir que tú todos los días te esfuerces y luches en contra de tu carácter, en contra de tu mala inclinación. Eso va a requerir que todos los días, algunas veces tropieces, algunas veces te angustie, algunas veces quisieras desistir de seguir superando. Y por eso mucha gente no sigue ese camino. Pero el otro es obviamente más fácil. ¿Qué es eso? Es, mis amados hermanos, es rebajar a los demás. ¿De acuerdo? Es hacer disminuir a los demás, el valor de los demás, el minimizar los logros ajenos. Eso hace que los míos se eleven y así estamos todos igual. Entonces, hubiese sido muy bueno que Balac hubiese traído a Bilam para decir, oye, yo quiero una bendición. Quiero una bendición para que todo pueblo que se acerque a mí para querer destruirme, no pueda contra mí. Obviamente, si le hubiese instruido a Balac, bueno, pues entonces tienes que ser un mejor pueblo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la historia de Jonás, de Jonah, cuando fue para la destrucción de Nínive? Jonás iba con la idea de destruir, ¿no? Si no se arrepentían, y el pueblo hizo teshuvá y empezó a hacer lo bueno. Entonces, hacer lo bueno cuesta, pero obviamente te ayuda a tener el favor de Hashem. Entonces, ¿por qué no pidió una bendición, sino que se maldijera al pueblo contrario? Porque eso es lo más fácil. ¿De acuerdo? Así que esta es una lección para nosotros. Si nosotros queremos superarnos, si nosotros queremos crecer, tomemos el camino más complicado. Es el de mejorarnos a nosotros mismos, el analizar nuestros defectos, el hacer una introspección de cada uno de nosotros y empezar, no por mejorarlos todos, sino por uno, querer cambiar un aspecto de nuestra vida, y van a ver la disciplina y el esfuerzo que tenemos que requerir para ello. Pero si lo logramos, vamos a tener una enorme satisfacción, porque no hay mayor trabajo, no hay mayor reto que el de mejorarnos a nosotros mismos. Normalmente la gente allá afuera lo que hace es bajar a los demás. Lo que hace es menospreciar a los demás para así decir todos somos iguales. Aquí no hay ninguno bueno, ¿no? Sí hay buenos, ¿de acuerdo? Aquellos que se mejoran a sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, fíjense que hay algo que la parashá de esta semana dice. Cuando Bilam se va, dice que llama a Balac y le dice, a ver, te voy a decir. Algunos consideran que allí es donde Bilam le dio un consejo a Balac. Le dijo, mira, este pueblo es un pueblo, Israel no lo puede maldecir, porque es un pueblo que está elevado. Es un pueblo espiritualmente grande, fuerzas de unicornios hay en él. No vas a poder con él. Pero ¿sabe cómo vas a poder con él? Si haces que este pueblo baje a tu nivel. ¿Qué nivel es ese? Si haces que este pueblo haga cosas que no son correctas para su Dios. Y así, con este consejo, dice que cuando el pueblo de Israel llegó a Sittim, los hijos de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Cometieron idolatría y cometieron promiscuidad.
mis amados hermanos. Y entonces, ese pueblo de Israel que estaba confiado, ese pueblo de Israel que estaba elevado, porque dice allí que tenía fuerzas como de unicornio, que Hashem no había visto maldad en ellos, de repente se vino abajo. ¿De acuerdo? Y al venirse abajo, entonces el pueblo de Israel disminuyó su nivel de fortaleza y así permitió que los moabitas se le igualaran. Y así pudo solamente los de Moab destruir, en cierta forma, el escudo protector que tenía Am Israel. Entonces vean ustedes, disminuyó la santidad, disminuyó el apego de Israel hacia Hashem, y entonces vino la destrucción. Y eso es lo que tenemos que aprender. Así que, hermanos, tenemos que pensar que el esfuerzo que nosotros hagamos para superarnos tiene que ser mucho, tiene que ser grande, pero nos va a traer una recompensa de sentirnos bien. Ok, bueno. Otra pregunta. Una vez alguien me preguntó si debo tener miedo cuando un malvado te va a maldecir. Cuando una persona que no es de Hashem te maldice, ¿debes tener miedo? Esto es, si tú crees en Hashem y una persona de afuera quiere maldecirte, ¿debes tener miedo? ¿Debes impedir que te maldiga? Al final, que maldiga todo lo que quiera. Y si esto es así, ¿por qué Hashem no permitió que Bilán maldijera a Israel? Como estamos diciendo, que maldiga lo que quiera y que al final la gente vean que sus maldiciones no se cumplen. De hecho, toda esta parashá, la parashá de Balaj, hablará sobre los intentos de Bilam de maldecir a Israel y de cómo Hashem se lo va a impedir, no le va a permitir, ¿no? Cómo Hashem al final va a hacer que de la boca de Bilam salgan nada más cosas buenas. Entonces, ¿por qué Hashem no permitió que Bilam maldijera a Israel? ¿Será que las maldiciones de Bilam alcanzarían a Israel? Perdón por lo que voy a decir. Hashem tenía miedo de que si fuera las maldiciones de Bilam alcanzar a Israel. Otra pregunta que podríamos hacer. Bueno, ¿una maldición tiene fuerza? ¿Una maldición puede venir sobre la persona? Antes de continuar, quiero decirles, mis amados hermanos, que mientras está pasando todo esto de la confabulación entre Balak y Bilam para maldecir a Israel, Israel no se entera de todo esto que está pasando. La parashá es muy clara en esto y nos dice que Israel estaba tranquilo y todo esto está sucediendo sin que el pueblo de Israel sepa que algo se está tramando en contra de él. Ahora, pero esto nos trae una enseñanza enorme para nosotros. ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, que durante toda nuestra vida se traman muchas cosas en contra de nosotros. Pero si tú estás protegido por Hashem, si tú eres un siervo de Hashem, si tú guardas sus mandamientos, si tú andas en los caminos de Hashem, ¿qué debe preocuparte? ¿Qué más nos enseña esto que estamos viendo? Es de cuántas cosas Hashem
no nos habrá librado de cuántas cosas Hashem, de las cosas que se traman en contra de nosotros, los que creemos en Él, de cuántas cosas Hashem no nos ha librado. Y nosotros ni siquiera, al igual que Israel, que estaba acampando, ni siquiera se dio cuenta. ¿Verdad? Obviamente esto luego se escribe, pero en su momento, en el tiempo en que está pasando, Israel no se da cuenta. Entonces, ¿por qué la Torah relata todo este suceso de la maldición de Bilam si Israel no se da cuenta? Mis amados hermanos. ¿Por qué Hashem no quiere que maldiga al pueblo de Israel Bilam? ¿Acaso la maldición tiene fuerza? Si una persona malvada que no va en el camino de Hashem, lo que él diga no vale nada, ¿o sí? No vale nada, ¿no? Ahora, ¿por qué Hashem transforma la maldición en bendición? Que lo deje, fíjense, que lo deje decir todo lo que quiera. Al final lo que se va a cumplir es lo que Hashem disponga y no lo que Bilam diga. ¿No es así? ¿O acaso Bilam tenía poderes especiales? ¿Acaso Bilam sí podía maldecir a Israel? Y una última pregunta, y ahorita contestamos, ¿no? Y si Hashem quería que Bilam no vaya con Balac, ¿por qué al final lo dejó ir? Ok. Bueno, sabemos, mis amados hermanos, por la porción, que Bilam realmente sí está muy interesado en ir a maldecir a Israel. Ya en otro tiempo lo hemos estudiado, ¿verdad? Que Bilam odiaba a Israel sin causa. Porque, ¿por qué odiaría Bilam a Israel y por qué querría ir a maldecirlo? Entonces sabemos por la parashá que en un principio Hashem no se lo permite, ¿verdad? Pero Bilam insiste, bueno, pues Hashem se lo permite. Claro está, como dijimos hace un momento, dice, pero solamente vas a decir o hacer lo que yo te ordene, y con esa condición lo deja ir. También hemos explicado, mis amados hermanos, que como Bilam quería ir a maldecir a Israel, a Hashem le dijo, esto va a ser para tu propia perdición. Y hay un pensamiento en nuestro pueblo, es por el camino en que el hombre quiere andar o quiere ir, por ese camino Hashem lo conduce. Al final iba a ser la perdición de Bilam, pues por eso lo deja ir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué Hashem interfiere a Bilam si la maldición no va a tener ningún efecto? Las respuestas que podemos dar. ¿Por qué Hashem no permitió que Bilam maldijera a Israel y cambió la maldición de Bilam en bendición? Una de las respuestas que podemos ofrecer es, primero, porque Hashem ama a su pueblo Israel y lo ama como un padre ama a su hijo. Amén. Y cuando un padre ama a su hijo, pues un padre como nosotros no querría que, por ejemplo, alguien en la calle le dijera a su hijo maldito, no permitiríamos eso. Entonces, Hashem ama a Israel y lo ama como a su hijo, ¿de acuerdo? Y nosotros como padres jamás permitiríamos que alguien maldijera a nuestro hijo. Entonces, por eso mismo Hashem no querría, dice, ¿por qué va a venir alguien a maldecir a mi hijo? ¿Por qué alguien va a venir a maldecir a mi pueblo? O sea, por eso es que Hashem no le permite maldecir a Israel. Así que aclaramos, no porque la maldición tenga efecto, ¿sí? No porque la maldición tenga efecto, sino porque es su hijo y no quiere que se hable mal de él. Israel es el hijo de Hashem, hay alguien que lo protege. Entonces, si Hashem te ama, Él no quiere que nadie te maldiga. Y por eso no permitió que Bilam maldijera a Israel.
La segunda respuesta que podemos dar, mis amados hermanos, es que si Hashem permite que Bilam maldiga a Israel, esto iba a ocasionar que Balak y su pueblo se entusiasmaran, que cobraran valor y que salieran a guerrear contra Israel. Por un lado, Hashem no quiere que nadie luche contra Israel. Y por otro lado, tampoco quiere que Israel luche contra Moab. ¿Por qué razón? Porque Moab son los descendientes de Lot, ¿de acuerdo? El sobrino de Abraham. Y si Balak atacaba a Israel, Israel se vería obligado a defenderse e iba a tener que aniquilar a Balak y a Moab. Por lo tanto, Hashem lo impide desde el principio. Entonces, ¿por qué Hashem no quiere que Bilam maldiga a Israel? Para que Balak y su pueblo no se entusiasmen. Recordemos que de Moab surge un antepasado de el Mashiach. ¿De acuerdo? De Moab. Ajá. Ya ustedes saben de quién estamos hablando, ¿verdad? De Ruth la Moabita. Entonces, Hashem no quería. Otro motivo es que si Hashem permite que Bilam maldiga, tal vez, si decimos tal vez, porque es algo que estamos pensando, ¿verdad? El pueblo de Israel se va a enterar, escuchen bien, se va a enterar y pueda decaer su autoestima y creer que ya están malditos, como a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? Que mucha gente, cuando se despierta y abre la puerta de su casa y ve que en su casa hay sal o ve algún animal muerto, dice, oh, ya me están haciendo una maldad, me están haciendo una brujería, y piensan que todo lo que le va a acontecer a partir de ese momento tiene que ver con la sal o con lo que había en la puerta de su casa. Entonces, tal vez, ¿verdad?, el pueblo de Israel pueda decaer su autoestima y creer que ya están, ¿qué?, malditos. Y esto no sería conveniente antes de comenzar la conquista de la tierra de Israel. En este momento más que nunca deberían tener la confianza y la autoestima muy en alto. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem dijo, ahorita no quiero que mi pueblo tenga ningún conflicto. No quiero que mi pueblo piense, ¿verdad?, que alguien puede influenciarlos. Por eso es que no vendrá la maldición. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver dos cosas más. Y es por qué al final Hashem dejó ir a Bilam para maldecir al pueblo. ¿De acuerdo? Una razón sería, hermanos, para que Balak escuche que en lugar de ser maldecidos, son bendecidos. Y esto lo iba a desanimar y no querer salir a la guerra con Israel. Ajá. Y otra razón es, hermanos, para demostrar a todo el mundo que no se puede cambiar la voluntad de Hashem. Ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera Bilam, con toda la grandeza que le conferían los pueblos y con todos los atributos de los que él mismo se vanagloría, pudo decir ni siquiera una palabra en contra de lo que Hashem decretó. Entonces, ¿por qué lo dejó ir al final? Es para que sepa que solamente se hace la voluntad de Hashem y que no vas a cambiar absolutamente nada y que tú no tienes poder en absoluto para nada, que tú no puedes hacer nada. Y esto se ve, hermanos, reflejado, por ejemplo, en que cuando en el episodio de Balán y su burro o su burra, que Bilam se enoja con ella, ¿qué le dice? Le dice Bilam, ay, como no tengo una espada para
para matarte, le dice a su burra. ¿Pero acaso él no iba con el poder de su boca a destruir todo un pueblo? ¿Y no puede destruir a una burra? Si tiene poder, ¿por qué no habla y dice, burra, muérete, y su burra se muere? Sino que necesita una espada. Entonces, ¿para qué le permitió ir? Hermanos, para demostrarle, tú no tienes ningún poder, tú no puedes cambiar nada. Desde este punto de vista, mis hermanos, amados hermanos, la lección que tenemos que aprender es clara. Lo que Dios dice o hace es absoluto. No importa qué hace o dicen los demás pueblos o brujos. Debemos depositar nuestra confianza en Hashem. Saber que lo que Él dice es lo que sucederá. Y no prestar atención a todo tipo de hechizos, brujerías, conjuros, cualquier cosa que la gente haga. Solo lo que Hashem decreta, eso es lo que sucede. Y si estamos bien con Hashem, nada puede llegar a nosotros, porque no existe la brujería, no existen los hechizos, no existe nada de eso, mis amados hermanos. Todo eso viene de la idolatría, ¿de acuerdo? Todo eso es idolatría y nosotros no creemos en la idolatría. Pues hasta aquí los dos mensajes que pudimos dar de estas dos porciones. Que el Eterno los bendiga a todos. Que el Señor sea con todos nosotros y pasemos el resto de este día de Shabbat en armonía, en santidad, alabando siempre al Señor con todo nuestro corazón, alegrándonos porque Él cuida a todos aquellos que toma por hijos. Amén. Baruch Hashem, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua, Shabbat Shalom.